Hola, mi nombre es Cristian Ríos, soy director formador del Instituto Académico de Psicobiología y hoy vengo a compartir contigo una charla. Vamos a hablar sobre estados de ánimo y de qué forma podemos colaborar, podemos contribuir con la generación de un estado de ánimo que nos sea conveniente. Hay mucho desarrollo alrededor de los estados de ánimo. Hay desarrollos de psicología a través del estudio fenomenológico de la mente, la experiencia mental. Y hay desarrollos de neurociencia que nos ayudan a entender también una serie de procesos que ocurren en nuestro sistema nervioso y de qué manera podemos influir en nuestro propio sistema nervioso, entendiendo que eso también por su parte va a generar un estado de ánimo particular. Mucho de todo esto se estudia en el biohacking, en la neurociencia, en el neurocoaching, ese tipo de disciplinas. Ahora bien, cuando hablamos sobre estados de ánimo, ¿de qué estamos hablando? La misma palabra ánima está incluida en esta consideración, en los estados de ánimo. Ánimo hace referencia a la etimología de la palabra ánima, que significa alma. Entonces esto es hablar de estados del alma. La gran pregunta que la mayoría se hace es ¿qué es el alma? ¿Qué es ese alma que determina justamente un diferente estado en el que puede llegar a estar? Hablar de estados de ánimo en términos prácticos es hablar de que nos sentimos bien o nos sentimos mal. ¿Estamos animados a hacer algo en particular o estamos desanimados? Y en términos funcionales es hablar de que contamos con una serie de recursos emocionales, mentales, corporales y neurobiológicos que establecen justamente la posibilidad de avanzar de manera fluida hacia la realización de algo o todo lo contrario, de quedarnos incluso hasta retroceder. Es tan importante la generación de un estado de ánimo positivo que de alguna forma la mayoría desconsidera la manera en la que puede influir. Creo que todos en esta era en la que estamos actualmente involucrados, donde hay una gran vorágine de información, hay mucha información, muchísima información que se maneja a diario a través de los correos electrónicos, a través de los teléfonos celulares y principalmente a través de los medios de comunicación que colaboran con esta vorágine y por supuesto, sí, la dinámica diaria de cada comunidad como ciudad y cada comunidad familiar y después la propia dinámica individual. Todo esto converge en un mismo punto. Los estados de ánimo van variando. Y esta variación de los estados de ánimo la vivimos, la sentimos, la experimentamos. Y podemos reconocer con facilidad cuando nos sentimos energizados y cuando no. Cuando contamos con ese estado de ánimo óptimo que nos permite avanzar de manera fluida y ahí somos funcionales, ¿sí? Y eso es una palabra fundamental, una palabra clave, ¿sí? Clave desde el punto de vista de llave, es una palabra llave, el ser funcional. O sea que si hablamos de un estado de ánimo que nos permita ser funcionales, la siguiente instancia es ser funcionales ¿para qué? Y ahí aparecen las diferentes iniciativas que llevamos adelante en nuestro día a día. Y separamos nuestros ámbitos para poder estudiarlos, ¿sí? Y esto es algo que ocurre de forma constante en todas las propuestas de nuestro instituto, que vamos separando los diferentes ámbitos, ¿sí?, de la vida de un ser humano, entendiendo que estos mismos ámbitos están establecidos por sus relaciones. Cuando estudiamos esos ámbitos, vemos que en cada uno de ellos hay una serie de valores fundamentales, ¿sí? Están establecidos por relaciones que determinan la constitución de ese ámbito. Entonces tenemos el ámbito personal, privado, por ejemplo, en el que alguien manifiesta toda su, como la misma palabra lo dice, su privacidad, su individualidad, su independencia, su autonomía. Ámbito personal privado, ámbito personal ya dentro de relaciones como relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones con amistades, y luego tenemos relaciones laborales y relaciones funcionales de acuerdo a lo que cada uno haga, ¿sí? Todas y cada una de estas relaciones establecen los ámbitos de la vida, como vemos, y podemos colaborar en cada uno de estos ámbitos, pero si tomamos uno, por lo general tomamos aquel ámbito donde la cosa no va muy bien.
Por lo general, cuando se considera un ámbito de la vida, se considera ese ámbito porque hay algo que no está funcionando, hay algo que no anda muy bien. Entonces estamos buscando la forma de colaborar, de contribuir, de, de hacer algo que nos ayude, decimos, ¿sí? A que vaya mejor. En esos mismos ámbitos hay relaciones con esos valores y claro que podemos estudiar, hay mucho para estudiar en tanto que la relación con todo lo que implica ese ámbito, ¿sí? O sea, si a una persona le está costando realizar algo en su vida, esto se debe fundamentalmente a que hay una relación dentro de ese ámbito que está en crisis, ¿sí? Que está en conflicto. Pero volviendo a la preparación y tal vez a una visión un poco más práctica, visión que la gran mayoría de los seres humanos establece a diario, y esto es, ¿qué hago para obtener tal cosa? La pregunta que suele aparecer también es ¿cómo logro para alcanzar determinado objetivo? Y en siguiente instancia también, por supuesto, ¿con qué recursos cuento? ¿Con qué recursos cuento para poder llegar a tal objetivo? Así una suerte de filosofía basada en una cuestión más bien económica, ¿sí? Esto de contar, cuento con recursos, ¿sí? Fíjense, la economía, tanto que contar con recursos que me permitan llegar a. Esa visión, que claramente se puede trascender, hay mucho más que eso, es un paradigma, ¿sí? Paradigma de la economía, el paradigma de que primero tengo que tener una cosa para luego hacer otra o para luego alcanzar otra. Esto por supuesto que se puede trascender, lo estudiamos, ¿sí? En diferentes disciplinas en nuestro instituto, pero ahí es donde entra esta cuestión de la generación de un estado de ánimo. Si hay algo con lo que podemos contar que nos beneficie al momento de ir hacia aquello que deseamos, es justamente un estado de ánimo positivo, un estado de ánimo que nos impulse, un estado de ánimo que nos motive, o de hecho hasta podríamos definir a ese estado de ánimo como un estado de ánimo de motivación, de inspiración, ¿sí? Un estado de ánimo enérgico, que claramente nos sirve para avanzar hacia nuestros objetivos. Y esa energía, por supuesto, sí, que va a ser clave, va a ser fundamental. Una vez que tenemos entonces esa información, que tenemos ese gran dato, decimos, ok, ¿de qué forma entonces puedo generar un estado de ánimo provechoso? Entendiendo que ese estado de ánimo es un punto de apoyo hacia donde quiero llegar. Es un punto de apoyo muy válido. De nuevo, independientemente de la filosofía que apliques, de tu punto de referencia, porque aquí, como vemos, hay gente que es mucho más abocado o que siente mucha más resonancia por la psicología o la ciencia de la mente, y otros que son más, ¿sí? Más rígidos, más neurocientíficos, dicen, no, yo quiero valerme por simplemente lo que pasa, cómo opera nuestro cerebro. Para ambas instancias es exactamente igual. Para que un proceso mental ocurra tiene que haber un proceso neurofisiológico y un proceso neurofisiológico genera una experiencia mental. Así que si todavía estás ahí en ese camino de separación, yo siempre te voy a invitar, y siempre lo hago de hecho, a un camino de integración. Un camino de integración que te permita justamente entender que aquello que algunos llaman, haciendo alusión, ¿sí?, a la ciencia de la mente, determinadas leyes que están activas ahí, otros desde la neurociencia nos llaman simplemente una ley de causa y efecto. Bueno, que se rompe en sí cuando se rompe la linealidad, ¿sí? Es un punto clave, y se rompe justamente la ciencia cuando entra dentro mismo de la ciencia la física cuántica, ¿sí? La mecánica cuántica. Entonces, cuando, volviendo a lo práctico, decimos, tengo una filosofía que me permite entender que la generación de un estado de ánimo positivo es un medio noble con el que contar para avanzar hacia aquello que deseo. Bien, sumamente importante, creo que es característico también de nosotros los seres humanos, esto de considerarnos como parte fundamental de la generación consciente, ¿sí?, de nuestro estado físico, mental, emocional. De hecho, hay una gran asociación entre estado emocional, estado de ánimo.
Estado energético, estado de ánimo. Estado mental, estado de ánimo. Sería, con respecto a estado mental, vamos a desglosarlo, ¿sí? Estado mental en relación a estado de ánimo. ¿En qué estoy pensando? ¿Qué estoy considerando? ¿Sí? Punto número 1. ¿Qué estoy considerando? Y aquí ya llegamos a la técnica. Aplicamos una técnica basada en la integración. Fíjense esto. Entonces, punto número 1, a partir de la consideración de un estado mental, ¿qué estoy considerando? ¿Qué estoy atendiendo? Una relación. Hablamos de una relación y aquí, claramente, nuevamente también, aparecen valores. Entonces, ¿qué estoy considerando en tanto que valores? Cosas que son importantes para mí. Generar dinámicas que nos permitan ser conscientes de estos valores y, por supuesto, más allá de ser conscientes de estos valores, conectarnos con estos valores al punto de que esto genere respuesta emocional. De nada sirve simplemente pensar o decir, sí, bueno, ok, esto está en relación a mi objetivo de mejorar mi situación laboral, esto está en relación a mejorar mi situación de pareja, mi situación económica. De nada sirve si solamente lo pasas a través de la palabra de una forma muy didáctica, pero se podría decir superflua. Necesitas conectarte con ese valor. La experiencia de conexión ocurre, ¿sí?, principalmente a través de dinámicas, ejercicios que te permitan sentir. Sería, ¿cuál es el valor involucrado? En este caso sería, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué estás buscando alcanzar, vivir, experimentar? Y en siguiente instancia, ¿qué sientes al respecto cada vez que piensas en ello? ¿Sí? En términos positivos, ¿sí? Claramente, aquello que te genera esa motivación. De hecho, la misma conexión con ese valor te permite avanzar de forma positiva hacia ese valor. En siguiente instancia, decíamos, estado emocional. Si hay un estado emocional, esto influye y participa en la constitución de un estado de ánimo, un estado de alma, decíamos, ¿sí? Ánimo, alma. Entonces, ahí aparece esta relación directa entre nuestro estado emocional que nos permite entender también que en tanto yo me sienta emocionalmente bien, en términos de que estoy alegre, y hablar de alegría es hablar de consentimiento, estoy ofreciendo consentimiento a lo que está pasando. Estoy de acuerdo con lo que está sucediendo. Y para que estemos de acuerdo con lo que está sucediendo, debemos estar en coherencia. Fundamentalmente. Estar en coherencia con lo que estamos, ¿sí?, compensando, y de hecho con lo que estamos creando en este punto, estamos hablando de que estoy, conectado con ese valor, con mi objetivo, voy hacia eso, permito esto en mi vida, y en siguiente instancia, por supuesto, que aparece la oportunidad de conectarlo emocionalmente, de anclarlo emocionalmente. Lo anclo, ¿sí? Lo anclamos emocionalmente. Tiene que pasar unos minutos, ¿sí?, para que esto empiece a ocurrir, minutos en los que alguien va a estar involucrada con ese valor, con esa función, con ese objetivo. Cuando ese anclaje emocional ocurre, decíamos, estado mental, estado emocional, estado energético. Hablar de estado energético es hablar de muchas cosas a la vez. Y ahí también hay muchísima confusión. Aunque parezca raro, todavía hay mucha confusión acerca de qué significa un estado energético. Algunos lo piensan desde un punto de vista esotérico, otros lo piensan desde un punto de vista simplemente físico. Para esta instancia, ambos son fundamentales, ¿sí? O sea, alguien puede creer en la energía cósmica, energía que está en todo y en todos, y está muy bien, ¿sí? De hecho, yo también considero que eso está activo. El tema es que hay mucho más. Hay y existe, ¿sí?, un estado energético corporal que se puede incluso hasta medir, se puede registrar. Y el registro siempre es personal. Y aquí aparece una invitación. La invitación es la siguiente: tienes que registrar el momento en el que te sientes bien energéticamente. Y no digo exaltado, ¿sí?, allá arriba. No. Hablo de armonía, de equilibrio. Ese equilibrio que te permite andar. Ese equilibrio que te permite andar. Registrarlo. Registro. ¿Cuál es ese registro? Respiración. Se respira. Debes respirar ese equilibrio
frecuencia cardíaca. Se siente, el corazón siente ese equilibrio, ¿sí? Tu cuerpo, la posición de tu cuerpo siente ese equilibrio, y esto se convierte en una siguiente instancia también integradora, que es un estado mental. El estado energético, estado mental, va directamente ligado a la generación de un estado de ánimo positivo. En cuanto a técnicas, siempre aparecen muchas técnicas. Como les decía al principio, hablamos de una dinámica que nos permita mejorar, cambiar nuestro estado de ánimo en el momento en el que nos sentimos mal. Le decimos, reconocimos que estamos mal. Bueno, tienes que hacer el registro. Decíamos, ¿pero para qué? Si energéticamente hay un déficit, identificas un déficit y tú te dices, siento cansada, la verdad que necesito un momento de calma, un momento de distensión, necesito dormir, necesito una alimentación que me ayude a regular, porque comer no es lo mismo que alimentarnos. Es algo que vemos también muy en detalle en muchos de nuestros programas. Comer no es lo mismo que alimentarse. Alimentarse para nuevamente ser funcional, ¿sí? Alimentarse para la funcionalidad. Alimentarse para lo que voy a hacer, no alimentarme por lo que hice. Esa es nuestra cultura, ahí aparece la cultura, y esto es algo clave. Y la siguiente instancia, entonces, después de ese registro, corregir. Comenzar a corregir. Y bueno, si has hecho un registro completo acerca de tu estado energético y de las variables que lo determinan, descanso, actividad física, ¿sí? Fundamental, y por supuesto el sueño, ligado justamente a ese descanso, pero ya no tanto hablamos de sueño, de dormir, ¿sí? Y descanso, de distensión, ¿sí? Porque el cuerpo mismo tiene un mecanismo, ¿sí? Siempre adaptativo, siempre homeostático, que va buscando la forma de regular el comportamiento, ¿sí? Regular el estado energético de acuerdo a lo que va ocurriendo. Entonces, si tienes el registro, pasas a la siguiente instancia de corrección. Y tal vez eso no sea inmediato, ¿sí? Esto es algo clave. Y ahí es donde muchas personas dicen, bueno, pero al final una técnica de cambio de estado de ánimo en el momento, sí, puedes utilizar, como se dicen, gatillos, ¿sí? Son gatillos que en el día a día, en la vorágine, te pueden llegar a servir para ir corrigiendo en el andar, como dicen. Pero siempre va a ser muy conveniente, y más conveniente, ¿sí? Por supuesto, el desarrollo consciente de todas estas variables que te permitan establecer un estado energético lo más óptimo posible para que esa regulación se dé, ¿sí? Esa regulación, hablo de esa fluidez, se vaya dando. En el momento en el que te encuentras con esa situación estresante, en el momento en el que te encuentras estresada, estresado, en el momento en el que estás demasiado involucrado emocionalmente con lo que está pasando, ahí es donde estas técnicas gatillo vienen a salvarte el día. Técnicas que siempre van de la mano con tu reconexión con valores. ¿Qué es importante ahí? ¿Qué es importante ahí? ¿Qué es importante aquí? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es importante ahora? Esa pregunta, y de hecho contestar esa pregunta en voz alta, no pensarlo, esto es pasar de ese caos mental a la palabra. Esas preguntas te van a servir para establecer claridad. Y esa claridad viene con una devolución, sería. Algo te devuelve esa claridad. Y te devuelve la posibilidad de participar. Te devuelve la posibilidad de participar del momento actual. Y tú puedes elegir, claramente que puedes elegir participar del momento actual de manera consciente, o puedes elegir simplemente distanciarte. Fíjate que la misma palabra distender está ligada a distanciarse, porque es justamente eso. Se trata de generar un momento en el que la tensión no esté, ¿sí? Se disipe, se distienda. Entonces ese va a ser tal vez tu modo de recuperación constante,
preguntarte entonces, ¿elijo participar de esta situación? ¿Elijo participar de esta situación? Fíjate que no es tengo o debo, ¿eh? No es tengo o debo. El tengo y el debo es, no, pero tengo que hacerlo, debo hacerlo. Eso es estrés, eso es estar bajo presión. Y puedes elegir hacerlo así. El tema es que si te preparas, como lo decimos en el instituto, ¿sí? Siempre lo vemos a partir de todas las disciplinas que estudiamos. Si te preparas para la competición, ¿sí? Vas a ir a competir, pero no significa que vas a ir a ganar. Si te preparas para la competición, te preparas para la competición, te preparas para ganar. Esto es algo clave. Una cosa es prepararse para la competición y otra cosa es prepararse para ganar. Es algo clave, ¿sí? O sea, que el espíritu competitivo puede que aflore otra vez ahí, si son muchos años de estar ahí, pero una cosa es prepararse, y fíjense eso, la clave, prepararse. Y si la experiencia de vida es competitiva, ¿cuándo me tengo que preparar? ¿Me preparo durante la semana para el fin de semana? ¿Me preparo durante el fin de semana para la semana? ¿O me preparo de forma constante? Cuidado ahí, ¿eh? Entonces, prepararse para esa experiencia participativa, pero la siguiente instancia, yo creo que más trascendente, es que tienes la posibilidad de recuperar tu poder de elección consciente. Entonces ya no es el tengo, ya no es el debo, sino es el elijo. Y ese reposicionamiento te permite justamente dar vuelta a la historia. Y en términos anímicos, eso es la clave. Si quieres cambiar tu estado de ánimo, entonces es esa situación en la que estás involucrado. ¿Eliges seguir? ¿Eliges seguir adelante? ¿O eliges distanciarte? Si eliges seguir, ¿desde qué lugar? ¿Desde el tengo, el debo o el elijo? Automáticamente esto impacta, ¿sí?, en tu estado emocional, en tu estado energético, en tu estado motivacional, por supuesto, porque es hablar de reconexión con valores. Te le da motivo a tu acción, ¿sí?, a todas tus acciones, a todo tu accionar. Entonces, en tanto vayas estableciendo esa conexión, ese reposicionamiento, entonces es el qué, es el desde dónde, hacia dónde, ¿sí? Y eligiendo. ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? Eligiendo. No es tengo que, debo de. Ya corregiste la posición. Esa corrección de la posición, que aquí lo vemos de forma discursiva, se convierte en una experiencia. Porque cuando lo pasas comunicativamente, traduces esto a través de la palabra. Al traducirlo a través de la palabra se convierte en una estructura. Esa estructura genera por su parte una respuesta en comportamiento mental. Para que ese comportamiento mental se dé, tiene que haber un acompañamiento neurobiológico. El cuerpo tiene que hacer cambios. Y ahí es donde empieza la magia, como decíamos, y la integración. Verdaderamente espero que esto te sirva y mucho, que logres aprovechar todo este beneficio y que tu estado de ánimo vaya recuperándose. Y por supuesto, nobleza obliga, recuperación, preparación es fundamental. Si quieres ahondar sobre más recursos, por supuesto, te vienes a estudiar con nosotros a través de las múltiples propuestas que tenemos. Hay mucho para ver, hay mucho desde dónde recorrer este camino. Tenemos mucho para ofrecerte si nos escribes y seguimos adelante. Besos, abrazos y que esto te sea verdaderamente útil.